Vamos a comenzar dividiendo la medida del contorno de pecho en 4 partes y vamos a hacer un rectángulo con esa medida por el largo de espalda, que en este caso van a ser de 50 centímetros. Entonces el contorno de nuestro pecho es de 104 centímetros, entre 4 nos da 26, así que nuestro rectángulo tendrá que tener las medidas de 26 por 50 centímetros. En este lado del rectángulo vamos a hacer marcas a los 5 centímetros, que es el 10% del largo total, que son 50. Después vamos a hacer otra marca a la mitad de estos dos puntos, encontrando el centro. Y después vamos a hacer otra marca en el centro de estos dos puntos. Después vamos a escuadrar en esta marca y en esta otra. En esta esquina del rectángulo vamos a dividir la medida del cuello entre 6 partes y nos da un resultado de 7 centímetros con 16 milímetros. Lo vamos a redondear a 7.2 y esos 7.2 los marcamos aquí. Después aquí subimos 1 centímetro y hacemos una línea curva para darle forma al que va a ser el cuello. Una vez teniendo la parte del cuello, vamos a unir en línea recta con esta marca que hicimos de este lado. Así. Sobre esta línea colocamos la medida de hombro, que son 15 centímetros. Después en esta otra línea vamos a poner la mitad del ancho de espalda y la mitad son 20 centímetros y medio. Hacemos la línea recta uniendo estos dos puntos. Terminamos la sisa dándole la forma hasta este punto. En esta línea vamos a colocar la cuarta parte de la medida de cintura, así que vamos a poner donde nos marquen 25 centímetros. Unimos en línea recta. Y después vamos a trasladar este rectángulo hacia abajo para llegar hasta la cadera. Medimos cuál es la medida que tiene, son 23 centímetros, así que esos 23 los vamos a pasar para abajo. Y después sobre esta línea de nuestro nuevo rectángulo vamos a medir donde nos dé 27 centímetros. Y se sale un poquito y ahí marcamos los 27. Con la regla curva vamos a unir. Y así ya tenemos el base. Ahora vamos a hacer las transformaciones para obtener nuestra playera. Primero vamos a darle el largo total que va a tener, que son 66 centímetros.
más 2 centímetros de doblez nos dan 68 centímetros. A los 68 centímetros escuadramos para saber dónde vamos a tener el final de la playera. Después vamos a darle la amplitud a la parte del cuello, marcando 2 centímetros. Respetando el recorrido que tiene. Una vez hecha la amplitud, vamos a la zona del hombro, la cual la vamos a agrandar 1 centímetro. Vamos a subir 1 centímetro. Y unimos con una línea recta hacia el punto del cuello. Después vamos a medir de la línea de hombro 23 centímetros y medio. En esta marca hacemos 1 centímetro hacia afuera. En la línea del ancho de espalda también salimos 1 centímetro. Unimos en línea recta y para hacer la sisa solamente unimos en curva hacia este punto. En esta línea que marca nuestro largo total, tomando como referencia la línea del rectángulo que hicimos al principio, vamos a medir 1 centímetro hacia afuera y después unimos en línea recta estos dos puntos. Y antes de dar por terminada la parte trasera del patrón, simplemente agrega medio centímetro de costura en el área de cuello, hombro, sisa, costado, y en la parte baja ya no es necesario porque ese es el doblez. Recórtalo, recuerda que de preferencia lo debes de hacer al doblez de papel y después, una vez recortado, vamos a hacer los siguientes pasos. Luego de recortar el patrón del trasero, lo vamos a poner nuevamente en otro papel. Vamos a calcar los contornos, vamos a señalar donde tenemos el ancho de espalda y después ya lo podemos retirar para que nos quede así. Después vamos a colocar nuevamente el patrón del trasero, alineándolo con la línea del centro y lo vamos a bajar hasta que en la parte del hombro nos den 2 centímetros de separación. Y cuando ya tengamos la medida, vamos a marcar la línea del hombro siempre señalando dónde empieza y dónde termina. Después vamos a hacer la parte del cuello. Vamos a recapitular un poquito y recordemos que la medida original nos daba 7.2. Luego hicimos 2 centímetros de ampliación en el cuello y nos darían 9 centímetros con 2. A esos 9 centímetros y 2 milímetros también le vamos a sumar estos otros 2 centímetros y nos darían 11 centímetros con 2 milímetros. Esa medida de 11 centímetros con 2 la vamos a medir desde este punto y la vamos a escuadrar con los 9 centímetros y 2 milímetros del cuello trasero.
Después vamos a darle la forma del cuello utilizando la regla curva. La acomodamos y de esa manera tenemos terminada la parte del cuello del delantero. La otra modificación que nos queda hacer es muy sencilla. Vamos a la parte donde marcamos el ancho de espalda, medimos 1,5 centímetros hacia adentro, unimos con línea recta este punto con este y le damos la terminación de la sisa que va a ser del delantero, comenzando de aquí y que se termine uniendo con la del trasero. Si aquí te queda un poquito puntiagudo, simplemente sigues la línea para que se suavice un piquito que se pueda hacer ahí. Después de hacer eso, ya tenemos terminada la parte del cuerpo. Ahora vamos a trazar la manga. En un pedacito de papel que te haya sobrado, vas a escribir la palabra alto y la palabra ancho. Y para sacar estas medidas, lo que vamos a hacer es primero ir con el patrón del trasero. Vamos a medir la sisa de punta a punta en línea recta. Y a mí, por ejemplo, me da casi 24 centímetros. Vamos a tomar 24 y esos 24 los vamos a dividir entre 3. Esa medida, una vez dividida entre 3, vamos a multiplicarla por 2 y nos darían 16 centímetros en mi caso. Esos 16 centímetros nos marca el que va a ser el alto de la manga. Para sacar el ancho, vamos con la parte del delantero, medimos nuevamente de punta a punta en línea recta, me da 22 centímetros o casi 22, los voy a tomar directamente 22 centímetros, vamos a restar 1 centímetro y ese sería el ancho que vamos a hacer la manga. Con las medidas que sacamos vamos a hacer un rectángulo por un alto de 16 centímetros y un ancho de 21 centímetros. Después, en esta parte vamos a recorrer 1,5 centímetros. Después, aquí en esta parte del rectángulo vamos a marcar 5 centímetros. Después vamos a poner la cinta en la esquina del rectángulo, fijamos donde tenemos la marca del 1,5 centímetros, presionamos con el dedo y recorremos la cinta hasta que quede sobre la marca de los 5 centímetros que subimos de aquí para acá. Y donde nos dé esa medida hacemos un puntito y allí es donde vamos a hacer nuestra línea uniendo este punto con este. Después vamos a dividir esta parte en 4 partes iguales. Después de que hayamos dividido en la primera marca que nos resultó, vamos a subir 1 centímetro. En esta segunda no hacemos nada y en esta tercera vamos a hacer 1 centímetro, pero ahora hacia abajo. Después, con la regla curva vamos a trazar una línea uniendo este punto con este. Continuamos la línea y ahora vamos a unir la marca central con la marca de este lado. Volteamos la regla ahora que la curva vaya hacia abajo, unimos
unimos ahora el centro con este punto y de este punto hacia el final, así, y tiene que quedar esta línea ondulada. En esta parte del centro vamos a subir 1 centímetro, unimos volteamos ahora la curva hacia abajo y la unimos hasta que se una con la otra línea. Esta línea azul es la que va a corresponder a la parte delantera y esta línea roja que está más alta es la que va a ir hacia el lado de la espalda. Cuando tenemos el doblez del papel vamos a señalar cuál va a ser el largo de la manga y la vamos a hacer de 18 centímetros. Marcamos una línea recta y antes de que señalemos sobre esta línea la abertura que va a tener la manga, vamos a comprobar que el recorrido de esta línea curva corresponde a la medida que tienen las sisas de nuestros patrones. Para hacer la comprobación vamos a unir los patrones por la parte de los hombros y vas a medir siguiendo todo el recorrido curvo que tiene la sisa y lo vas a anotar. Después vamos a medir, ahora sí desde el principio, pasando por en medio de las dos líneas curvas hasta el final. Esta parte, como es la mitad, vamos a multiplicarla por 2 y nos tiene que coincidir con la medida que nos salió de la sisa. En caso de que sobre o que falte, simplemente quitas un poco de acá hasta que te dé la medida o alargas un poco más en caso de que te haya quedado chica. En mi caso, este recorrido es mayor al recorrido de la sisa del patrón por 4 centímetros. Es normal que suceda eso y por eso es que tenemos que rectificar. Entonces, si me sobran 4 centímetros, la voy a quitar 2. Señalo donde tengo mi nueva medida de sisa y ahora sí ya voy a poder hacer el cierre de la manga. La abertura de la manga va a tener 34 centímetros de circunferencia para poder pasar el brazo. Entonces vamos a tomar la mitad, que son 17 centímetros. Y con regla curva vamos a unir este punto con el punto de la manga. Ahora vamos a darle el doblez que va a tener el acabado de la manga, midiendo 2 centímetros. Hacemos una línea recta. Este va a ser el dobladillo y ahora te enseño cómo lo tenemos que cortar. Como verás, antes de cortar la manga ya he dado el medio centímetro de margen de costura solamente hasta la parte del dobladillo. Ahora sí podemos comenzar a cortar. Esta parte nos vamos a seguir un poquito. Después el que va a ser el dobladillo y una vez lo vamos a doblar. Después de haberlo doblado hacia la parte de atrás, continúas cortando. Después desdoblas y como verás, aquí ya tiene la forma del doblez que tiene que tener para cerrar bien en esta parte. Luego extiendes tu patrón
y vamos a quitar la parte que corresponde al trasero para que solamente nos quede la del delantero, dejando el medio centímetro de costura. Y de esa manera, como verás, ya se distingue la parte más grande y la parte más corta de este lado. Así ya quedan las partes de la playera y el cuello lo vamos a hacer en la parte de la confección.